Serie número 6, el ejercicio espiritual, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 42. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros vimos que en Juan 36 habló que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis ministros pelearían por mí. El reino del Señor no es de este mundo, no usa las armas de este mundo, como nosotros ya vimos. Y en Mateo 26, cuando nos es mostrado que el Señor estaba en ese momento tan difícil en el jardín de Getsemaní, el Señor habló para Pedro, Santiago y Juan. Entonces les dijo, eso está en el versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor estaba pidiendo para sus discípulos orar y velad con Él. Y el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. El Señor estaba hablando que ellos necesitaban orar, porque es así que se lucha contra los principados y potestades. Mas ellos oraron, no pudieron vigilar con el Señor. Y en el versículo 47 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El versículo 51 y 52, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y ahí el Señor añadió en el versículo 53-54, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Nosotros en esa porción podemos ver, el Señor había pedido para sus discípulos, los 3 más próximos, que orasen y velasen con Él. Esa es una de las armas. Mas ellos oraron y consiguieron orar. No consiguieron. Mas cuando esa multitud llegó para tomar al Señor, Pedro usó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Aquí vemos a Pedro usando armas de la carne, usando la espada contra ese pequeño ejército de hombres. Él no usó oración, era para orar, pero él no oró. Y ahora él estaba usando la espada. Usted sabe que la oración es una de las mejores armas que nosotros tenemos. Mas no es fácil usar esa arma, porque nosotros tenemos la tendencia de usar las armas de este mundo. Para nosotros es mucho más fácil sacar la espada y cortar la oreja de alguien que orar. Nosotros podemos ver algo aquí que es muy importante. Mire, Pedro usó la espada. Todo lo que él podía hacer fue que cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Cuál es la eficacia de esa arma? Amados hermanos y amadas hermanas, ahora preste atención. Cuando Pedro y los demás 11 fueron llenados por el Espíritu, cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos, él se levantó lleno del Espíritu Santo
y habló com poder e com con poder y con intrepidez. intrepidez. En aquel día, sus palabras constringieron, perforaron los corazones de 3.000 personas para gloria de Dios. Está viendo aquí la diferencia entre usar las armas de la carne y la del Espíritu. Él, en la carne, usando el arma de la carne, consiguió cortar la oreja de una persona, mas en el Espíritu, lleno del Espíritu, perforó y profundizó el corazón de 3.000 personas. Amados hermanos y hermanas, ¿usted consigue ver aquí el poder de las armas espirituales? Nuestro reino no es de este mundo. Nosotros no luchamos según las reglas de este mundo. Nuestro reino es el reino de los cielos. Es el reino de nuestro Señor. Hechos 2:37, nosotros podemos ver la declaración de las personas que oyeron las palabras de Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros nos gusta de discutir y ganar peleas y discusiones. ¿Qué es lo máximo que conseguimos? Cortar la oreja de alguien. Mas si estamos en el Espíritu, si oramos, si estamos llenos del Espíritu, ¿qué es lo que irá a acontecer? Nosotros iremos a alcanzar el corazón de millares y millares de personas. ¿No es eso maravilloso, amados hermanos y amadas hermanas? Esa es la visión que todos nosotros necesitamos tener. Aquí nos es mostrado, aquí en su palabra, en la palabra del Señor. El Señor podría orar al Señor para que vinieran 12 legiones de ángeles, mas ahí las escrituras se cumplirían o no. No. Entonces podemos ver que el Señor Jesús, Él nunca reaccionó en la carne, buscando provecho propio. Él quería siempre que la palabra de Dios fuese cumplida. El Señor sabía del poder de las almas espirituales. Amados hermanos y amadas hermanas, esta es nuestra vez de usar las armas espirituales.